Hoy, queridos hermanos, quiero hablar sobre eh, aprender a vivir sabiamente en medio de situaciones difíciles. Leía sobre una historia, no me acuerdo a cuál fue el autor que se la leí, no sé si fue a Charles Swindoll o a otro. Creo que aquí, hermanos, les pido excusas a cada uno de ustedes por no traer este autor a memoria. Pero quiero parafrasear la ilustración que este hombre hizo. Estuvo en una reunión cerca a un restaurante y cuando sale del restaurante a él le llama la atención una figura que se formó en un prado. Y cuando él se acerca, él dice, tan rara esa figura, y esa figura tenía como forma de una persona, es decir, como que toda la hierba quedó como aplastada. Y él decía, pues extraño eso. Y él decía, ¿qué es esto? Y comenzó a mirar y a observar esa figura. Cuando alguien se le acercó y le dijo, ¿qué es lo que observa? Él dijo, no, esto parece como si tuviera la forma de una persona. Y alguien le dijo, sí, tiene la forma de una persona. ¿Y por qué? Dijo, porque una mujer se ha lanzado del quinto piso y cayó justo en ese lugar. Y él se asombró, dijo, bueno, me imagino que era una mujer muy adulta. Dijo, no, era menor, de 35 años. Pero me imagino que estaba sola. No, esa mujer tenía 5 hijos. Y volvió y preguntó y decía, ¿y por qué lo habrá hecho? Ella dejó como digamos, un comentario y que como que todos los que estaban ahí le comenzaron a decir a este pastor que ella decía, la vida no vale más porque cada vez veo que estoy metida en un cúmulo de exigencias, de quehaceres y no encuentro ningún alivio para mi vida, por lo cual entonces tomó la decisión de acabar con su vida. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces usted y yo no estamos agobiados porque vemos que en nuestras vidas a veces la monotonía, la vida tediosa, a veces rutinaria, a veces no le encontramos sentido, a veces todo lo que hacemos se choca, a veces como que no avanzamos, como que estamos en medio de una oscuridad, como que hay tinieblas? ¿Cuántas veces usted y yo no encontramos que hay un propósito entonces en nuestras vidas y de alguna manera, hermanos, eso nos lleva a volvernos fríos, indiferentes a lo que está a nuestro lado, desmotivados? Y déjeme decirle que eso es una puerta gigante que se abre donde el enemigo comienza a cultivar el pensamiento en esa alma. Y quiero que miremos a un hombre que vivió una experiencia aterradora en la Biblia. Una experiencia que ninguno de nosotros nos gustaría vivir. Y nos preguntaríamos cómo este hombre pudo salir adelante y tomar aire en medio de un mar en el cual él se ahogaba. Vamos, por favor, a la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 90, o el libro 90. Bueno, no podría decir el libro 90, no, capítulo 90, perdón. Es el libro cuarto del Salmo que se divide y es el capítulo 90.
¿Listo? ¿Estamos la mayoría? ¿Sí? Bueno, Luisita me dice que sí. ¿Quién es el autor, por la tradición que tenemos, que escribió ese salmo? Bueno, ¿qué podemos decir de Moisés? Bueno, no dice mucho, pero dice demasiado. ¿Quién fue? El hombre más manso, ¿cierto? A veces mi esposa me dice, eres como Moisés, y gracias, mi amor. Ahí hago el esfuerzo. ¿Quién más era Moisés? Un amigo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué podrían ustedes decir? Porque es bueno que sepamos a quién vamos a leer, ¿no? ¿Qué más podemos ver que era Moisés? ¿Qué tiene usted? Que le pregunte, dígame sobre Moisés. Un hombre, wow, muy lindo. Amó el pueblo de Dios especial. ¿Qué más? Hacía la voluntad de Dios. Valiente, porque ese trabajo tan tremendo. ¿Qué más? A quien Dios entregó la ley y tuvo esa capacidad de una relación tan profunda que Dios entrega la ley en las manos de este hombre. Entonces, el autor de por sí es alguien, wow, ¿sí o no? Tremendo ese Moisés, un gran hombre. Aprendíamos con el equipo de siervos que Dios lo llevó a una formación de 80 años para hacerlo útil para el servicio. Y a los 80 años comienza entonces su proceso donde Dios se le revela y él pelea con su llamado y entra entonces al pueblo, entra a Egipto y saca de ahí al pueblo y lo lleva entonces hasta las puertas de la promesa o la tierra prometida. En ese sentido, queridos hermanos, Moisés entonces, en una etapa de su vida, escribe este salmo que nos queda entonces como digamos, una expresión. Escribe este salmo y escúchenlo muy bien. Los salmos, ¿para qué se escribían o para qué eran en el pueblo? ¿Eran qué? Cánticos. Entonces, ¿era para qué? Para que los cantara, ¿cierto? ¿Quién el pueblo? Ahorita vamos, ¿por qué él escribió esto para que lo cantara el pueblo? Ya tenemos un gran autor, tenemos entonces un propósito que él deja allí. Es decir, sabemos que es por el Espíritu Santo que nos lo entrega aún a nosotros después de tantos miles de años que este hombre partió de la tierra. Y dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahorita comienza a expresar su apreciación de la situación. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Ahora, para poderlo entender, voy a citar una versión popular. La versión popular dice lo siguiente: haces que el hombre vuelva al polvo, volved al polvo seres humanos. Ahí como que entiendo más el versículo. ¿Qué es lo que él está diciendo? Tú le dices al hombre, hasta aquí vas. Y eres de nuevo polvo. Como alguien dijo, lo único que tenemos y que somos, polvo. Polvo. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la mañana. Era a ver si estaban en la jugada. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece, crece, a la tarde es cortada y se seca. Mire cómo él veía la vida. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados.
¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo? Perdón, me salté. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Yo dije, ¿por qué eso ahí? Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque tan pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Dice él. Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tus obras y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Como ustedes pueden, queridos, observar, aquí estamos viendo a un hombre que estaba pasando por una gran crisis. ¿Y cuál era, digamos, la crisis que nosotros podemos observar en este texto? ¿Alguno, por ejemplo, puede darme alguna idea? Uno, la ira del Señor. ¿Qué más? ¿En qué podíamos ver la ira del Señor, según los textos que hemos leído? A la vida, ¿cierto? Como la flor, ahí está, listo. Ok, estamos viendo entonces que la vida era como, digamos, nada, sin sentido. Muy bien. Por eso usted puede leer el título del Salmo y dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Es decir, él decía, somos como nada, somos como el soplo. Ahora, usted se puede imaginar la siguiente situación. Fue llamado a meter usted a un pueblo al lugar de bendición de parte de Dios. Usted fue llamado entonces para que este pueblo conociese de la voluntad del Todopoderoso y fuera la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, ahí estaba la promesa. Sabemos que ellos, ¿qué sucede? Pecaron. Al pecar entonces vino, digamos, el juicio de Dios, y hubo la promesa que esa generación que era mayor a tantos años, no iban ellos entonces a entrar a la tierra prometida. Por lo cual ellos estuvieron caminando errante, ¿cuánto tiempo? 40 años. Los que salieron, se habla que los hombres que eran de armas o mayores eran 600,000, de los cuales solamente se salvaron 2, Josué y Caleb. Listo. Si hiciéramos una simple distribución en 40 años, ¿cuánta gente debería morir diariamente para que se cumpliera que toda esa generación no entrase? Estamos hablando de un promedio entre 35 a 40 diarios. ¿Estamos ya en los zapatos de él? Le dijeron, vean, se murió fulanito, se murió sutanito, este que salió con nosotros, que este también se quedó, miren, murieron estos. ¿Se acuerda de los primos? Ayer fallecieron y todos. ¿Y qué comenzó entonces, digamos, a vivir él? La situación no fue fácil. Le pregunto, ¿cómo ve usted esa situación, hermano? Está difícil, ¿cierto? Muy dura. La situación de Moisés era
muy, muy difícil. Y que hubiese de pronto en él desaliento, claro. ¿Quién no estaría así, hermanos? Me imagino un día donde se acumularon y en un día murieron tanta cantidad de hombres. ¿Usted se imagina pasar 40 años dando vueltas, viendo lo mismo? Todo con las mismas quejas. Creo que algunos de nosotros hubiéramos salido corriendo ante esa situación. Diríamos, Señor, te has equivocado, esto no es de Dios. Y comenzaríamos entonces a reprender, ¿cierto? A veces, hermanos, usted y yo nos desalentamos también en nuestras vidas. Nos desalentamos porque las cosas no nos salen bien como usted y yo pensamos que debería salirnos. Porque muchas veces nosotros no vemos lo que deseamos ver. Pero detrás de esto hay un propósito de Dios, hermano. Jamás Dios va a abandonar a su pueblo. Usted puede tener desaliento porque está, como diríamos, harto con su trabajo, la misma monotonía. A las 8 entro, a las 12 como, 12, los niños, este no me ayuda en nada, me acuesto a dormir, otra es madrugo y ya, esto es vida, diría uno, ¿cierto? Con el estudio se esfuerzan, no salen. Con la familia, a veces queremos tener una familia que cumple el propósito de Dios, no lo vemos. Un matrimonio, a veces cuánto no se desalientan con el matrimonio, a otros se desalientan con la iglesia. Y hermano, eso nos preguntaríamos, ¿vale la pena, Señor, lo que yo estoy haciendo? ¿Vale la pena lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo entonces nosotros podemos ver esta situación en nuestras vidas? ¿Y por qué el Señor le dijo a Moisés, a través de la guianza del Espíritu Santo, escribe esto para que lo cante el pueblo? Lo primero es tener una mirada correcta. No lo olvide. Si yo quiero salir de esos momentos de difícil, donde yo no digo, ¿para qué la vida? Lo primero que debemos decir, hay que tener un enfoque correcto. ¿Y cuál era el enfoque? El versículo 1 y 2 nos lo enseña de una manera muy especial. Y usted siempre debe arrancar cualquier cosa, alabar o quejarse en su vida o lo que sea, queridos hermanos, arranque por donde es, por el Señor, reconociendo al Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña, Padre nuestro. Y aquí Moisés entonces dice, Señor, tú nos has sido refugio. Es decir, tú has sido el lugar donde yo me puedo ocultar, resguardar. Un refugio es como un sitio donde usted y yo nos metemos para que la inclemencia del clima, por ejemplo, no nos haga mella. Entonces nos metemos, ese es mi refugio. ¿Qué dice él? Tú has sido refugio. Tú me has sido refugio. Yo te pregunto, ¿cuántas veces no fue refugio Jehová a Moisés? Yo creo que el tiempo, por ejemplo, de la salida donde estaba Faraón con todo ese poder, es que Faraón tenía un gran poder y él se paraba delante del Faraón, lo desafiaba, lo metía en problemas y aún así no le tocó un cabello a Moisés. Tú me has sido a mí refugio. ¿Cuántas veces el Señor no ha guardado tu vida que tú puedes decir, Señor, tú siempre has sido mi refugio? Y es algo que usted y yo no podemos olvidar.
porque es una verdad tan cierta que Él dice de generación en generación. Y el propósito cuando el Señor nos lleve de este lugar a su presencia y que la iglesia siga, queridos hermanos, a la generación que viene le estamos diciendo: Jehová es tu refugio. Fue el refugio de Abraham, fue el refugio de Isaac, fue el refugio de Elías, fue el refugio de Eliseo, fue el refugio de David. Ahora puedo decir: fue el refugio mío. Y puede decirle a Jessiquita: va a ser tu refugio. Y a Michelle: Jehová será tu refugio. Es tan hermoso saber que nuestra seguridad es Él y no un sitio, ni una construcción, ni el tener nada. Es Dios mi refugio. Por eso el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del soberano, del Altísimo. Ahí usted y yo debemos iniciar, teniendo claro: Señor, estoy con todo esto, pero tú eres mi refugio. Yo creo que ahí nos ayuda a tener un parámetro más claro en la forma como me acerco a Dios, a expresar el cómo me siento. Esa mirada correcta también nos muestra otro segundo aspecto que dice él: antes que naciese los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora le pregunto, queridos hermanos, ¿será que Moisés tenía la autoridad de decir esas frases? ¿Por qué, Juliet? Sí, había solo maravillas, pero hay algo mayor. ¿Ah? La creación, sí. Sí, pero ¿qué me digo yo? Que digo, ese hombre sí la conoce. Sí, pero acuérdese que aquí está hablando antes. Eso es. Él fue el que escribió Génesis. Era el hombre de la revelación y la autoridad que venía desde los tiempos de Adán, y todo eso fue mostrado, y él llega y lo escribe, y él con toda certeza entonces dice: Señor, antes que todo eso existiese, antes de que hubiese un monte, tú ya eras y siempre has sido Dios. Dos cosas importantes: tú eres mi refugio, y esto que es vivo, en esto en que me muevo, en esto donde yo estoy respirando, hace parte de la creación del Dios que es eterno. Entonces vemos, queridos hermanos, en cierto sentido que Dios, como decía Albert Einstein, no juega a los dados. Es perfecto todo lo que el Señor ha creado. Todo es maravilloso. Tú eres mi refugio, tú eres el creador, el Dios eterno. Ahora, entonces, comienza él a expresar lo que está viviendo. Y él quiere decirle: la vida, Señor, es nada. En pocas palabras. Recuerde lo que él está mirando, lo que él está viviendo, por lo que él está pasando. ¿Qué dice? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dice: convertidos hijos de los hombres. Ya les dije que dice: haces que el hombre se vuelva polvo
y él da la orden, le dice: volveos al polvo, seres humanos, la versión popular. Devuélvase. Hasta aquí va usted. Por más que el hombre quiera extender, el Señor le dice: hasta aquí va usted. Es sorprendente. Personas que uno pensaría que tienen todo para vivir muchos años. Vigor, un hogar, tiene familia. No conozco nada moral de la persona ni nada, no puedo decir nada. Pero a mí me sorprendió el fallecimiento del hombre que iba para el aeropuerto y se cae una rama de un árbol justo cuando su carro pasaba y ahí murió. No ha muerto. Ah, bueno, entonces yo soy el equivocado. Pero quedó muy delicado. Bueno, voy a sacarlo antes de otro contexto. En Calarcá iba un muchacho en su moto y justo cuando pasaba debajo del árbol cayó la rama y el muchacho murió. Y muchas veces podemos ver eso. Cuando el Señor dice: hasta aquí vamos. Y por más que usted intente, queridos hermanos, el Señor sabe el momento, el día y la hora en el cual nos va a decir: venga usted para acá. Y Él dice: Señor, para ti 1000 años no es nada. Es como 3 horas de una noche, que es lo que duraba una vigilia. Es como 3 horas. Es decir, Señor, el tiempo para ti no es nada. Y dice: arrebatas la vida como con torrente de agua. Es decir, ¿alguna vez usted ha visto un crecimiento fuerte de agua que viene y se arrastra todo lo que está a su alrededor? Y llega y lo que había ahí se lo llevó, lo arrastró. Una creciente, dice, y así sucede, Señor. ¿Quién se puede quedar en pie cuando tú haces un designio? Es imposible realmente. Además, también Él dice lo siguiente: en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada. Es decir, es como la hierba, que no pasa ¿qué? Absolutamente nada. Hoy estuvo bonita, floreció y me acuerdo que había una flor que parecía como un tigre, sus pétalos, y me parecía tan hermosa. Se daba en la zona cafetera y yo iba y la cortaba para llevarla a la casa. Cuando llegaba ya estaba casi muerta. Ella no podía ser cortada porque se moría rapidísimo, se marchitaba rápido. Y entonces él decía: es eso. La vida es como un soplo y usted y yo debemos ser conscientes, querido hermano, que nuestra vida es efímera. Nuestra vida es como un soplo. Nuestra vida no dura mucho. Por eso Él está diciendo en el versículo 12: enséñame a vivir, porque mis días son como nada. Hermanos, cuando yo me acuerdo cuando estaba joven y flaco, me podía jugar hasta 3 partidos en un día. Arrancamos desde las 9 de la mañana y llegaba a la casa fundido como a las 5. Y cuando pienso, eso es como si fuera ayer. Ahora no me juego ni 10 minutos. La vida, queridos hermanos, es realmente un soplo. Usted y yo somos un momento.
dentro de la gran eternidad de Dios, es una oportunidad que tenemos. La vida es una oportunidad que Dios nos entrega. Pero hay un problema en la vida y se llama pecado. Y es lo que Él nos expresa. Es decir, nuestra vida es cortada, nuestra vida es, digamos, limitada, porque en nosotros hay algo que nos apaga, que nos seca, que no nos deja salir adelante. ¿Y qué es? El pecado. Mira el versículo 7. Porque en tu furor somos consumidos. Ahora, ¿de qué furor estamos hablando aquí? Ustedes no entrarán. Sería la manera más apropiada de poderlo leer. En tu furor, Señor, estamos siendo consumidos. Queridos hermanos, y esta palabra es difícil porque es una verdad. Si no hemos sido consumidos es porque Dios no lo ha querido. Pero en tu furor somos consumidos y en tu ira somos turbados. Es decir, quedamos totalmente sin saber para dónde coger, a dónde vamos, a dónde iría usted si el momento el Señor dice, no más con su vida. Sus pecados han sido contados y ha sido usted hallado falto. ¿Qué podemos hacer, queridos hermanos? ¿Qué nos queda a nosotros? Y es una realidad que se estaba viviendo él. Ahora, en el versículo 8 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti. Es decir, has expuesto mi pecado delante de tu rostro. Es decir, el Señor está diciendo a Moisés, vea, estoy desnudo completamente ante tu mirada. Nuestros yerros a la luz de tu rostro, es decir, nuestros errores, nuestras equivocaciones, todo, nada he podido ocultar delante de ti. Ni aún el egipcio que mató como a escondidas Moisés. Y hermano, eso es importante que usted y yo entendamos ante la santidad de Dios. Nada es oculto ante su mirada. Nada. Nada es oculto ante su mirada. Nada. Por eso usted y yo no podemos sentirnos seguros, porque aunque nuestro corazón diga, usted no ha pecado, no podemos sentirnos seguros, porque nuestro corazón es engañoso y la medida de Dios es una medida supremamente alta y grande. Por eso, queridos hermanos, Él sigue concluyendo que la vida entonces es declinada y corta. Versículo 9, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, dice. Y en los más robustos son 80 años. Mi tía media madre falleció la semana pasada. Y cuando estaba leyendo pensaba en ella. Ella falleció a la edad de 74 años. Está ahí. Ahí está. Y dice lo segundo, y dice más.
Y en los más robustos son 80 años y de pronto un poco más, ¿cierto? Con toda su fortaleza es que molestia y trabajo, porque aún no se pueden tomar un tinto, no pueden comerse nada, todo les duele. Son muy pocos los que terminan realmente bien viejos y enteros. La pregunta del versículo 11 entonces nos lleva a meditar: ¿quién conoce el poder de tu ira, Señor? Y tu indignación, según que debe ser temido. ¿Quién puede entender esa medida de santidad y de justicia? Recuerde que Moisés estaba pasando por un tiempo muy difícil. Ahora, aquí entonces viene la petición. Es decir, esa era la realidad, la forma como él estaba entendiendo y viendo la vida y en el caminar con Dios. Ahorita él ya dice: Señor, ante esta realidad, por favor, actúa. ¿Y qué le pide él? Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Porque ¿cómo es la vida del hombre según lo que hemos leído? Efímera, muy pasajera. Y él se dio cuenta de eso. Él no le dijo: Señor, ayúdame a contar los años, sino que enséñame a contar ¿qué cosa? Cada día. Enséñame a valorar cada día de mi vida. La palabra enseñar significa haznos conocer. Contar significa tomar en cuenta. Y la palabra que dice traigamos significa como algo que ganamos. Es decir, me traigo esta copa, nos traemos eso, ¿cierto? Como dicen los deportistas. ¿Qué es lo que él trataba de decir? Señor, haznos conocer tu voluntad para que nosotros podamos ganar cada día entendiendo cómo tú piensas. Es decir, Señor, ayúdanos a tener la sabiduría del reino para vivir cada día como una oportunidad. Estaba leyendo sobre ese tema. Predica a tiempo y fuera de tiempo. En el momento y parte de ese tema en el original significa en las oportunidades que hay. Hablando con un padre le decía: si usted no le predica a su hijo a la edad de 3, 4 y 5, 6 años, por ejemplo, la palabra, usted no va a impactar su carácter fuertemente. Pero después se acuerda y conoce de Cristo, y a los 15, 16 años quiere que su hijo conozca del Señor, y perdió la oportunidad cuando él era pequeño. ¿Se me hago entender? Porque el niño no va a volver a tener 5, ni 6, ni 7 años. Cada día es una oportunidad que Dios nos está dando. Por eso Él dice: Señor, ya que la vida es un soplo, enséñame a vivir cada día en tu voluntad. Enséñame, Señor. Que nosotros podamos ver la vida como tú la ves. Enséñame a ver como tú ves, Señor. Enséñame a vivir de esa manera. Alguien decía: la vida es loca realmente. Todo está patas arriba.
todo es contrario a lo que uno piensa. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. La palabra dice que si usted quiere vivir, tiene que morir. Y a ver si eso tiene lógica para el mundo. Muy bien, María es la única que me la agarra, gracias a Dios. Que si usted quiere ganar, es porque tiene que dar. No, pero ¿cómo así? Antes yo quiero que acumular. Usted si llora es bienaventurado, pero ¿cómo así? Pues lloro, soy bienaventurado. Si usted quiere liderar, usted primero tiene que servir. Y así sucesivamente. Entonces nosotros necesitamos, queridos hermanos, la visión de Dios para poder vivir el día a día en medio de estos tiempos. Porque la vida es un soplo, mi hermano. La vida es un soplo. Y aquí entonces viene el punto, digamos, de quiebre en su oración. Él dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto que estoy viviendo? La palabra volver es como alguien que da la espalda y dice: Señor, por favor, no me dé la espalda, no más. Mírame, mira mi situación, mírame. Aplácate para con tus siervos, es decir, ten compasión. De mañana, ¿qué pide Él? Sácianos de tu misericordia. La versión popular dice: llénanos de tu amor en la mañana, Señor. Si en la mañana, cuando abra los ojos, yo soy lleno de tu amor y de tu misericordia, entonces ¿qué pasará? Cantaré, me alegraré todos nuestros días. Entonces él se dio cuenta que su necesidad, que era la llenura de Dios, su sustento. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Que dijo él: Señor, todo esto que hemos pasado tan difícil, todos esos años que se vivieron tan duros, Señor, devuélvelos en alegría y en gozo. Hermanos, y esta es una palabra linda, porque Dios puede volver los desiertos en estanques. Dios puede traer una nueva vida y una llenura. Dios lo puede hacer. Él es Dios. Él puede darnos una nueva vida, unas nuevas circunstancias, un nuevo enfoque en nuestra vida. Pero usted y yo debemos aprender a clamar: ten compasión, Señor. Si tú no estás, en tu furor seré yo consumido. Seremos desarraigados y seremos quitados. Job no es eso. No le fue quitado y Dios le añadió el doble. Dios lo puede hacer, porque Él es Dios. 16 le pide Él: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. ¿Qué es lo que le está diciendo, Señor? Que yo pueda ver tu gloria y que tu gloria la vean mis hijos, la vea mi descendencia. Lindo, ¿cierto? Mire cómo termina este hombre que estaba viendo la vida como si nada. Ahorita ya que le estaba yendo la mano pidiendo, ¿cierto? Señor, quiero ver tu gloria y que mis hijos también la vean. Mire hasta dónde
él tenía la confianza de la misericordia de Dios en su vida. 17 dice: Señor, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Es decir, Señor, que yo viva la bondad tuya. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, es decir, afirma lo que hacemos, afirma lo que nosotros vivimos, afirma, Señor, lo que nosotros nos movemos. Y él termina hablando ello. Ahora, queridos hermanos, como está lloviendo, nos podemos tomar un poco de tiempo. Esto es Moisés. Y el Señor nos deja ese cántico al pueblo y a nosotros. Al comienzo usted se puede imaginar el cántico hermoso, el 1 y 2 de los versículos, pero el 3 cantando usted: vuelves al hombre hasta hacerlo polvo. Aleluya. Cuando el Señor nos dice: al polvo de nuevo eres, gloria al Señor. ¿Se imagina cantando usted eso? Pero vienen las dulces palabras de la bondad y la promesa de Dios. Ahora, usted y yo, ¿cómo debemos ver este texto? ¿Qué nos hace falta? Muy bien. Cristo, mis hermanos. Nos falta Cristo. Y la palabra entonces nos dice así: ¿quién nos puede saciar? Versículo 14. ¿Quién nos puede alegrar? Versículo 15. En donde usted y yo podemos ver la misericordia de Dios, y en donde usted y yo podemos ver que puede haber un cambio, y que hay un cambio en nuestras vidas por nuestra aflicción. En la cruz. La cruz. La cruz, queridos hermanos, es donde usted y yo podemos ver la misericordia de Dios, y allí tú puedes ser saciado. En Cristo usted puede ser saciado. En la cruz usted puede ver el amor de Dios y un torrente carmesí, el cual, queridos hermanos, usted puede inundar su vida. En la cruz usted puede hallar allí el amor de Dios, en el cual usted puede alegrarse. En la cruz usted puede ver que eres nueva criatura, y lo viejo queda atrás, y lo nuevo entonces se levanta para traer entonces gloria, la gloria de Dios a nuestras vidas. Por ello, queridos hermanos, es supremamente importante que en Él reconozcamos que podemos tener vida, y vida en abundancia. Búscalo. El que tiene un encuentro con Jesús no es el mismo. Jamás saldrá siendo el mismo. Y también nosotros podemos ver que estamos llamados entonces a reflejar esa obra, a Cristo en nuestras vidas. Que aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Es decir, queridos hermanos, reflejar el corazón de Cristo en nuestras vidas. Lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él a nosotros nos direcciona. Y que Él entonces afirme lo que usted y yo debemos hacer por Él. Vivir entonces para el Señor. Si usted y yo volvemos nuestro rostro a la fuente de la misericordia,
y que quita el furor de Dios, hermanos, en Él podemos hallar la vida y la vida en abundancia. Nos cambia, ¿cierto? Y nos transforma. Yo le invito a que oremos en esta noche y le pidamos al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que podamos reconocer que Él es nuestra fuente, que Él es nuestro refugio. Dile: Señor, te doy a ti las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu infinito amor. Te doy gracias, Señor, porque aunque la vida es un soplo delante de ti, porque el hombre terminará, Señor, siendo polvo. Polvo eres y en polvo nos convertimos. Muchos por consecuencias del pecado y todo, Señor. Pero, Señor, te rogamos, nuestra vida tiene un propósito. Afirma la obra de nuestras manos. Tú nos has llamado, Señor, a que podamos hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si estás pasando por un desierto en tu vida, querido hermano, tú no eres el único. Hubo un hombre que vivió 40 años viendo a su generación partir. ¿Cuántas familias? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántas quejas? ¿Cuántas veces no pensó él? ¿Será que si llegaremos? ¿Será que si lo lograremos? También hubo otro que sin pecado tuvo que asumir el pecado de todos, que tuvo que tomar una copa la cual él rogó que no se hiciese, pero soportó traición, acusaciones falsas, maltratos. Le escupieron, le jalaron sus barbas, le golpearon en la espalda, le dijeron que era mentiroso, otro que era loco, otro que era amigo de Belcebú. Pero él afirmó sus manos en Dios. La obra que el Señor le pidió que hiciese lo hizo. ¿Cuál? Dile: Señor, enséñame el propósito en mi vida. Dame sentido, Señor, de esta vida que sabemos que es como un soplo, como un recuerdo. Dile: Señor, enséñame a ver la vida bajo tu voluntad. Dile: Señor, que cada mañana, Señor, tu palabra dice: nuevas son tus misericordias, nuevas, ahí están. Tú lo has prometido, Señor. Trae, Señor, y llénanos con tu bondad, tu misericordia cada día, Señor, que nos dé el aliento para cantar, alabarte y gozarnos, Señor. Eso solo lo puedes hacer tú, Señor, cuando podemos ver que en la cruz del Calvario, Señor, nada está, Señor, lejos de nuestras vidas.
Porque Señor, el propósito de la salvación, de ser escogido, de ser tan amado, Señor, de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, que es la fuente, Señor, divina, es la fuente, Señor, en mí. Dile: Señor, yo necesito cada día más de ella. Es tanto, Señor Jesús, que tú dijiste que serían como fuentes que brotarían, Señor. Oh Señor, llénanos, porque necesitamos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia en medio de estos momentos de dificultad. Porque a veces, Señor, solo vemos las situaciones, pero quitamos la mirada del Altísimo Creador, todopoderoso y maravilloso. Dile: Señor, no lo veo, no lo entiendo muchas veces. A veces escapa de mi comprensión, pero sí puedo hacer algo, y es venir a ti, a la fuente. Ayúdame a ser sabio cada día, a no desperdiciar mis tiempos. Poderte, Señor, alabar y exaltar, sabiendo, Señor, que la ira, la cual merecíamos nosotros, que nos imposibilitaba de entrar a la promesa, Señor, esa ira ha sido apaciguada por nuestro Señor Jesucristo, y ya no somos enemigos de Dios.